Hay algo que todos compartimos, aunque pocos se atrevan a admitir. Un enemigo que se oculta en los rincones de nuestra mente, que aparece cuando menos lo esperamos y nos paraliza. El miedo. Las inseguridades, esos pensamientos que nos susurran que no somos suficientes, que nunca seremos capaces. Pero, ¿y si te dijera que estos enemigos no son tan invencibles como parecen? ¿Y si existiera una forma de enfrentarlos y transformarlos en nuestra fuerza? Quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir los secretos para desatar el poder que hay en ti y dejar atrás esas sombras que te detienen. Es una batalla que muchas veces libramos en silencio, con una sonrisa en el rostro mientras por dentro sentimos que algo nos detiene, que nos impide avanzar hacia lo que realmente deseamos. Pero, ¿y si te dijera que estos enemigos no son tan invencibles como parecen? ¿Y si esos miedos que parecen insuperables y esas inseguridades que parecen inquebrantables fueran solo ilusiones que hemos creado nosotros mismos? ¿Barreras que podemos derribar? ¿Alguna vez te has sentido atrapado por tus propios pensamientos? Como si una voz interna te dijera que no eres lo suficientemente bueno, que el mundo es demasiado grande y tú eres demasiado pequeño para enfrentarlo. Todos hemos sentido ese nudo en la garganta, esa sensación de que el miedo nos roba las oportunidades, de que las inseguridades nos impiden avanzar. Pero hay algo que pocos saben. El miedo y la inseguridad no son más que sombras. Y las sombras solo existen donde hay luz. Hoy, vamos a aprender cómo encender esa luz que llevas dentro. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una forma de enfrentarlos y transformarlos, de convertir esas mismas sombras en la fuerza que te impulsa hacia adelante? Quizás ahora te parezca imposible, pero déjame decirte que en este viaje que estamos por empezar, descubrirás que el miedo no es más que un espejo de tus propios deseos, de aquello que más valoras. Y cuando entiendes eso, todo empieza a cambiar. Recuerdo una vez en la que me sentía completamente incapaz de enfrentar un desafío. Las voces internas me decían que fracasaría, que no era lo suficientemente fuerte. Era como si una sombra me envolviera, haciéndome dudar de cada paso que daba. Hasta que un día decidí dar un pequeño paso hacia lo desconocido. No fue fácil, pero fue ahí donde descubrí algo que lo cambió todo. La verdadera naturaleza del miedo. No es más que un reflejo de lo que más deseamos proteger. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti empieza a cambiar. No te vuelves invencible, pero sí más fuerte. Y hoy quiero compartir contigo ese mismo descubrimiento. Paso 1. Entender el miedo. El primer paso es entenderlo. El miedo no es el enemigo, es un mensajero. Nos hemos acostumbrado a verlo como un muro que nos impide avanzar, pero en realidad, si lo miramos más de cerca, descubrimos que tiene algo que decirnos, algo que está tratando de proteger. Nos habla de lo que nos importa, de lo que tememos perder, de esas cosas que tienen un valor profundo para nosotros, aunque a veces lo hayamos olvidado. Puede que se manifieste como un nudo en el estómago antes de una gran oportunidad, o como una voz que nos dice que no estamos preparados para dar ese gran salto. Pero detrás de ese susurro, hay un mensaje que necesita ser escuchado. Si logramos detenernos un momento, en lugar de huir de esa sensación, y escuchamos con atención lo que el miedo nos está tratando de decir, podemos desentrañar su mensaje. Podemos descubrir que detrás de ese miedo a hablar en público, por ejemplo, hay un deseo profundo de ser aceptados y de que nuestras ideas sean valoradas. O que detrás de la inseguridad que sentimos al iniciar algo nuevo, se esconde el anhelo de demostrar nuestro verdadero potencial y miedo a no ser suficientes. La próxima vez que sientas miedo, no lo rechaces de inmediato. Pregúntate, ¿qué es lo que esta sensación intenta proteger? ¿Qué es lo que, en el fondo, temo perder? Puede que la respuesta te sorprenda. Puede que descubras que el miedo solo está señalando algo que amas, algo que te importa tanto que no soportas la idea de perderlo. Y cuando llegas a esa comprensión, cuando logras ver lo que hay detrás de esas sombras, algo cambia. El miedo ya no parece tan grande, ya no es un monstruo incontrolable, sino una guía que te muestra dónde debes prestar atención. A veces, la respuesta que encuentras es tan reveladora que cambia por completo la forma en la que percibes esa sensación. Porque una vez que comprendes lo que el miedo intenta decirte, una vez que entiendes que su presencia solo revela la importancia de aquello que temes perder, ya no es un obstáculo, se convierte en un aliado en tu camino. Empieza a ser una brújula, una herramienta que te muestra dónde está aquello que más valoras, aquello que merece tu esfuerzo y tu atención. Y cuando el miedo se transforma en una guía, tú tomas el control de tu vida. Empiezas a caminar con más seguridad, porque sabes que ya no estás huyendo de la oscuridad, sino avanzando hacia la luz. Paso 2. La acción como antídoto. El miedo tiene un punto débil, se desvanece ante la acción. Puede que ahora te parezca imposible, que sientas que tus inseguridades son demasiado grandes para ser enfrentadas. Pero quiero que recuerdes esto. Cada pequeño paso que das hacia adelante,
por insignificante que parezca, es un golpe directo contra tus miedos. Y poco a poco, ese gigante que parecía inquebrantable empieza a encogerse. Y a veces, lo que más te intimida no es el hecho en sí, sino el pensamiento de lo que podría pasar. Pero cuando te atreves a atravesar esa barrera mental, descubres que el miedo era solo una ilusión, una barrera que tú mismo habías creado. Al dar esos pasos, por pequeños que sean, empiezas a construir una nueva versión de ti mismo, una versión que ya no se deja definir por el miedo. Recuerda que cada vez que eliges avanzar, aunque sientas ese nudo en el estómago, le estás enviando un mensaje a tus propios temores. Ya no te temo. Y poco a poco, ese gigante que parecía inquebrantable empieza a encogerse, a perder su fuerza sobre ti. Empiezas a recuperar el control de tu vida. Y esa sensación de libertad, aunque sea momentánea, se convierte en el combustible que te impulsa a seguir adelante. La acción, por pequeña que sea, es el antídoto que debilita las sombras. Porque cada vez que te atreves a moverte, a romper la inercia, estás construyendo una armadura de valor, una que el miedo no puede atravesar. Y cuando sigues caminando, un día te das cuenta de que lo que antes te parecía imposible ahora es solo un recuerdo lejano, una prueba de lo lejos que has llegado. Paso 3. Redefinir tu historia. Hay algo poderoso en las historias que nos contamos a nosotros mismos. A veces, nos repetimos que no somos suficientes, que siempre fallaremos, que el miedo es más fuerte. Pero, ¿y si decidieras cambiar la narrativa? Cada día, cada vez que te enfrentas a una situación difícil, tienes la oportunidad de escribir una nueva historia sobre ti mismo. Una historia donde el miedo no es el protagonista, sino un capítulo más que superas. Redefine tu historia. Dile a esa voz interior que ya no tendrá la última palabra. Tienes el poder de ser el autor de tu vida, y no hay nada más valiente que eso. Quizás hasta ahora te has contado la historia de la persona que nunca se atreve, que siempre retrocede cuando las cosas se complican, que prefiere quedarse en la comodidad de lo conocido. Pero hoy, puedes comenzar a decirte algo diferente. Puedes convertirte en ese personaje que, a pesar de sentir miedo, decide avanzar. En ese héroe que enfrenta sus inseguridades, no porque no las sienta, sino porque ha decidido que ya no lo definirá. Redefine tu historia. Reescribe cada línea de ese guión interno que te ha limitado durante tanto tiempo. Y dile a esa voz interior que siempre ha tenido la última palabra, que ya no es ella quien controla la pluma, que ahora eres tú quien decide. Recuerda, tú tienes el poder de ser el autor de tu vida, de elegir qué papel jugará el miedo en tu historia. ¿Será el villano que te paraliza o el reto que te impulsa a crecer? La decisión es tuya, y no hay nada más valiente que tomar la pluma de tu vida, mirar a los ojos a tus propios temores y escribir un final diferente. Uno en el que tú decides avanzar, en el que te permites soñar, arriesgarte. Sobre todo, creer que mereces ser más de lo que siempre te has dicho a ti mismo. Porque la historia más poderosa es la que decides contar a partir de hoy. Y eso es el inicio de algo verdaderamente extraordinario. Vencer tus miedos y tus inseguridades no es un camino recto, ni rápido. Pero cada vez que eliges enfrentarte a ellos, cada vez que decides no dejarte vencer, te acercas un poco más a la versión más fuerte de ti mismo. El miedo nunca desaparecerá por completo, siempre estará ahí, acechando en las sombras, listo para aparecer cuando te enfrentes a lo desconocido. Pero eso no importa, porque la verdadera valentía no es la ausencia de miedo. No es pretender que nada te afecta, que nada te asusta. La verdadera valentía es sentir el miedo, sentir cómo te tiembla el alma, y aún así, decidir avanzar a pesar de él. Es aceptar que las dudas estarán presentes, pero elegir no dejar que ellas dicten tu camino. Porque al final del día, lo que realmente define tu historia no es cuántas veces has caído, sino cuántas veces has encontrado la fuerza para levantarte. Y cada vez que eliges enfrentarte a tus miedos, cada vez que decides no ceder ante esas inseguridades que te quieren hacer retroceder, te demuestras a ti mismo que eres más fuerte de lo que creías. Y esa es la verdadera esencia del coraje. Caminar con el miedo a tu lado, pero seguir caminando, siempre hacia adelante. Si algo de esto te ha llegado, si sientes que ha despertado algo en ti, no olvides darle a like, suscribirte y compartir este vídeo con alguien que sientas que lo necesita. Juntos, podemos construir una comunidad de valientes, de personas que deciden enfrentar sus miedos en lugar de huir de ellos. Te espero en los comentarios. Quiero conocer tu historia, tus propios miedos y cómo has aprendido a enfrentarlos. Recuerda, no estás solo en este viaje, porque cuando enfrentamos nuestros miedos, la vida se vuelve un poco más grande y el mundo se llena de posibilidades. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.